esta noche no vengo a platicarles cómo escalar la escalera corporativa en una empresa transnacional, en un negocio importante en México, sino vengo a compartirles cómo crear nuestra propia escalera. Mi nombre es Gabriel Abad, soy consultor empresarial. Igual que muchos de los compañeros que he escuchado y en otras historias, todos tenemos una historia de resiliencia. Yo también tengo la mía. Yo también vengo de una situación que me llevó y me impulsó a trabajar por un objetivo en mi vida. Hoy soy un amoroso padre de 4 hijos varones, soy empresario, tengo 20 años de experiencia en el mundo corporativo y desde 2019 a la fecha, empecé a construir mi propia escalera. Quiero comentarles y platicarles un poquito sobre la historia, más que mi historia personal, les voy a platicar una vez que yo llego a cumplir mi primer objetivo, que fue titularme como licenciado en Administración de Empresas. Lo primero que busqué fue integrarme a una gran empresa. Mi sueño era ser un empleado corporativo con tarjetas de presentación, usando un traje en una hermosa oficina y empezar a mandar gente. Esa era mi ilusión, eso fue lo que yo quería hacer. Sin embargo, cuando llegué a la primera institución que me dio trabajo como profesionista, me llevé un gran choque de la realidad. Cuando empiezas como profesionista, pues empiezas desde abajo también dentro de una organización. No llegas a la oficina corporativa, tienes que empezar a escalar y a construir esa escalera donde vas empezando a subir. Todos tenemos hijos que están en edad profesionista, muchos de nosotros somos profesionistas y hemos trabajado en grandes empresas, otros no, han construido su propio camino, ¿sí? Todo es una aventura. Les voy a platicar un poquito de esta aventura. Yo entré a trabajar a una empresa en la ciudad de Morelia, Michoacán, soy cachanilla de nacimiento, pero soy moreliano de crecimiento. Entonces, en Morelia, Michoacán, entré a trabajar a una gran empresa. En ese entonces yo la veía como la empresa magnífica. Era una empresa donde vendían ropa, ¿sí? Para todas las personas de clase media baja, tiendas Woolworth en ese entonces. Yo entré a trabajar como jefe de personal. Entré a trabajar como gerente en entrenamiento. Después pasé como jefe de personal. En ese entonces yo me topé con una realidad muy distinta a lo que yo había estudiado en la escuela. ¿Cuál era la realidad? Las emociones de las personas con las que uno trabaja. No las tomamos en cuenta, no nos preparan en la escuela de una manera psicológica para poder atender a una persona que tiene problemas personales, que los lleva al trabajo, que no se dejan en la casa. Eso es una gran falacia. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales los seres humanos. Sí se puede llegar, por supuesto que se puede llegar a eso, pero requiere mucho trabajo, introspección, control de emociones, que eso es una de las grandes virtudes que los grandes ejecutivos de las empresas transnacionales buscan desarrollar en sí mismos para poder llegar a esos estatus. ¿Qué pasó después? Un buen gerente un día me dice: Gabriel, tienes que despedir a esta persona. Era una mujer embarazada de 7 meses que había hecho una situación que ameritaba que se despidiera. Fue mi primer despido, me tocó despedir a esa persona y me dicen, la senté en mi oficina, le expliqué la situación y comenzó a llorar. Me quebré. Yo también traigo una historia atrás, que es la que nos define al principio nuestras emociones. ¿Qué pasó entonces? Bajé con el gerente y le dije, oye, tenemos que echarle la mano. Está embarazada, tiene 7 meses, empezó a llorar. Y me dijo una cosa que no se me olvida el día de hoy, 25 años después. Me dijo, Gabriel, va a haber personas en la vida que te va a tocar despedirlas bajo muchas circunstancias. Algunas te llevarán un día, 1 hora nada más para despedirlas. Habrá que te llevan años. Dijo, pero si tú en este momento te dejas llevar por la emoción, no estás hecho para esto. Yo había estudiado una carrera de licenciatura en Administración de Empresas con una especialidad en Administración de Personal. Yo me sentía poderoso, me sentía que iba a llegar a romperle y a cambiar los estigmas y los paradigmas de las empresas y a llegar y escribir manuales de funcionalidad que llevaran a las empresas a la mayor productividad. Pero, oh cielos, me tocó regresar con esta persona, despedirla y ese día no pude dormir
porque mis emociones habían tenido un shock también en ese entonces. ¿Qué pasa después? Seguí en este camino, escalando, subiendo la escalera corporativa, se me abrieron otros espacios, empecé a trabajar en una empresa muy grande. Para mí fue un wow, efecto wow, si lo han escuchado por ahí. ¿Qué pasó? Entré a trabajar a una empresa que vende sodas en los Oxxos, con refrescos de cola. Dije, wow, esto es lo que yo había buscado. Empiezo como coordinador de recursos humanos, después en una zona muy complicada de Michoacán, con 3 agencias a mi cargo, y empecé a trabajar y empecé a sentirme que yo estaba escalando. Todavía no llegaba a la oficina corporativa que yo esperaba, a la oficina y todavía no me daban mis tarjetas de presentación, todavía no tenía la casa de lujo y el traje de lujo, desastre de cashmere inglés, ¿verdad? Que yo me imaginaba cuando yo estaba estudiando. No llegué todavía a eso. ¿Qué pasó? Me topé con otros retos. Empecé a escalar la escalera, a tratar con sindicatos, empecé a foguearme y a sentirme cada vez más poderoso y a adquirir experiencias. Experiencias. Acuérdense bien de esta palabra. Capital intangible. El capital más importante de una empresa, aparte de la gente, ¿qué puedo decir si soy persona de recursos humanos? ¿Sí? Es el capital intelectual, lo que todos los días aprendemos. Es el capital que nunca tomamos en consideración nosotros como colaboradores en cualquier empresa, inclusive como emprendedores, y es el capital más importante con el que contamos. Nuestro capital, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje día a día. Lo que nosotros nos alimentamos y lo que nos alimentan los demás empleados, las organizaciones cuando nos capacitan. Yo tengo 20 años de carrera corporativa, trabajé después en otras empresas muy importantes, trabajé en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, trabajé en unas otras empresas del grupo FEMSA que también es Oxxo, trabajé en ese monstruo tan grande que es Oxxo, y todas ellas me dejaron un bagaje de conocimientos muy importante, un bagaje de atender a las personas. Siempre estuve en el área de recursos humanos, posteriormente me llamaron y me dijeron, ahora queremos que seas comercial. ¿Por qué? Porque eres muy perico para hablar y porque se ve que te encanta el show. Entonces me pasé al área comercial, empecé a adquirir conocimientos de comercial. Después me pasaron al área de marketing. Vámonos a marketing, vamos a seguir aprendiendo. Pero había un común denominador en todas estas empresas y en todos estos cargos. No podía ser creativo, no podía ser yo. ¿Qué pasaba? Todas las empresas grandes, transnacionales, tienen estructuras muy rígidas, tienen procesos a los que te vas adecuando, obviamente, y llevas un proceso de aprendizaje en estos procesos. Pero siempre tenía una situación yo personal que no me sentía pleno, que me sentía explotado, que me sentía que me robaban mis ideas. Yo quería llegar y ser creativo y volver a proponer. Yo siempre fui una persona que no se quedó con el que siempre se ha hecho así. Yo llegaba y me comentaban, siempre se ha hecho así. Y yo decía, ¿y eso qué? ¿Es una receta de cocina? No, podemos hacerlo diferente y podemos ser más productivos. Siempre fue esa persona que proponía y proponía y proponía, pero siempre me quedaba vacío en lo que realmente yo quería hacer. Obviamente pasaron 20 años para yo darme cuenta un día de lo que había logrado, de mi capital intangible, que era el conocimiento y la experiencia que yo había adquirido, pero que ya no era suficiente para mí. Sin mencionar lo que había perdido en el camino, mi identidad. Muchas cosas te quita el mundo corporativo, muchas cosas te da también, pero es más lo que te quita que lo que te da. Si eres una persona que tiene esta capacidad de dar, de buscar, de tener iniciativa, tienes que buscarla y fomentarla desde pequeño y buscar ese camino desde chico. ¿Por qué? Porque si no viene acompañado el éxito de una frustración. Es un éxito efímero, pero la frustración se va acumulando. Y llega un momento, porque a muchos les ha pasado que viven toda esta vida en un mundo corporativo, pero ahora ya no es como era antes. Antes las empresas te podías jubilar, podías hacer una vida, podías tener una vejez digna. Los tiempos han cambiado, nuestros hijos ya no viven eso. Nosotros mismos, mi generación, ya no vive eso. Ahora tenemos que ser emprendedores, ahora tenemos que buscar nuestra propia escalera y construirla. El tema es cuándo lo empezamos a hacer.
¿En qué momento es donde lo tenemos que hacer? Es una gran pregunta. Hay gente que nos establecemos en una zona de confort por el miedo a emprender, por el miedo a iniciar, porque no sabemos que nuestro capital intelectual y no confiamos en él, pero ahí está. Y tiene que ir acompañado de un sueño, tiene que ir acompañado de un objetivo personal que es ahora sentirme pleno conmigo mismo. ¿Qué pasó entonces? Después de 20 años corporativos tomé la decisión basado en un análisis de lo que había hecho en mi vida, lo que había perdido por el mundo corporativo y que nunca había llegado a la gran oficina, aunque había tenido muy buenos puestos, pero nunca llegué a la gran oficina, a tener las mejores tarjetas de presentación y a sentarme a tomar decisiones, porque siempre había alguien más arriba que yo que las tomaba. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de ese conocimiento y ese capital intelectual que había adquirido durante toda mi época como empleado corporativo, aprovecharlo no solamente para el beneficio de una sola empresa, sino para poder compartir. Lo más importante de ser consultor es que me permite a mí acercarme a las personas, acercarme al empresario, acercarme al emprendedor que está viviendo ese sueño, ahora desde una perspectiva, desde afuera, pero simplemente acercarme para darle y brindar ese conocimiento que adquirí durante tantos años, pero acompañarlo también en su sueño y en su pasión. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer un consultor en cualquier empresa es dar. Se le llama por ahí en el argot de los conferencistas el ser un giver, porque hay otras personas que se llaman que son un taker, los que toman solamente de las personas, pero si tú te conviertes en un giver y empiezas a dar tu experiencia, tu consejo, antes de llegar a cobrar una situación, ¿sí? Te sientes más pleno, te sientes que estás cumpliendo realmente con una misión. Eso era lo que yo buscaba cuando comencé a hacer eso, eso fue lo que me llenó. Ahora, ¿qué pasa? Ahora soy consultor en empresas, desde 2019 a la fecha. Trabajo con algunas empresas más tiempo, con otras menos tiempo, dependiendo de lo que ellas necesitan, pero también busqué un foro importante, busqué comunicar. Sigo emprendiendo, sigo haciendo cosas nuevas. Tengo un podcast, también comercial, se llama De Mente Empresarial. En este podcast trato de darle el espacio a empleados de todos los niveles de las organizaciones, desde el que barre, que tiene una historia, hasta el director o dueño de una empresa que también tiene sus propias historias. Estoy creando un movimiento que es hacer emprendedores a nuestros hijos desde pequeños. De Mente Empresarial Kids, De Mente Empresarial Teens. Los jóvenes que crezcan con esta idea de no convertirse solamente en el empleado durante toda su vida, sino que ahora, con las exigencias del mundo actual, puedan tener esa semilla en su cabeza de ser emprendedores. Porque el mundo ya no es el mismo que nosotros conocimos, señores. El mundo acaba de cambiar. Acabamos de dar un salto cuántico con la inteligencia artificial. Nuestros hijos están viviendo ese cambio cuántico. Si seguimos enfocados y tercos en que nuestros hijos mantenerlos alejados de eso, vamos a hacerles un mal en lugar de un bien. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarlos a utilizarla. Es la base. Ahora esa es la base. En nuestras épocas, en mi tiempo, la base era el libro, la biblioteca, el aprendizaje análogo. Pero vivimos una época de cambios. Me tocó ser el cambio todavía del internet. Me tocó el cambio ahora de la mentalidad de emprendimiento. Me ha tocado el cambio de la IA. He sido una generación que me ha tocado ver cosas maravillosas en este mundo. Ahora tenemos que compartírsela, nuestra obligación. Y la mía, que me he puesto, es desde los niños. Tengo 4 hijos varones, 2 pequeños, 2 grandes. Y sigo en esa lucha, poderles compartir estas experiencias y hacerlos que sean givers desde chiquitos, que den, que entiendan el mundo de una manera diferente, que es donde estamos actualmente. Ya no somos los de antes. Entonces, si ustedes buscan crecer en una empresa, háganlo, aprendan, pero con el objetivo siempre firme de construir su propia escalera. ¿Por qué? Porque la vida necesita ahora más emprendedores. Más emprendedores que tengan iniciativas, más emprendedores que controlen de alguna manera los cambios tan abruptos que está viendo en la humanidad, que está viendo en la sociedad, que está viendo en temas económicos, políticos. No le tengamos miedo al futuro. Preparémonos nosotros todos los días
y preparemos a nuestros hijos. Eso es tener una mente empresarial. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo empezamos entonces a inculcarle la inteligencia artificial y todas las tecnologías a los niños en casa desde los más pequeños, y a qué edad podrías recomendar instruirles? Nuestros hijos están expuestos a la inteligencia artificial ya desde que tienen noción de agarrar una computadora o un teléfono, ya están expuestos. Lo que tenemos que empezar a enseñarles es acercarnos, instruirnos como papás para conocerla primeramente nosotros, la inteligencia artificial, saber identificar nosotros primeramente, enseñarles a identificar a nuestros hijos la diferencia entre la realidad y la ficción, la diferencia entre la realidad y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahorita está abierto, no está regulado, no hay leyes alrededor de toda esta innovación. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños de lo que es la realidad a lo que es las figuras con inteligencia artificial, los videos, cuidar mucho sus contenidos que están viendo. Los controles parentales al parecer son muy funcionales, pero realmente no tienen la funcionalidad. No hay otra cosa más que estar pendientes de nuestros hijos. No dejar que la tecnología, las tablets, los equipos se vuelvan la nana de nuestros hijos, porque entonces les estamos quitando una parte muy importante, que es su emocionalidad, el control de sus emociones, el sentir sus emociones. ¿Por qué? Porque simplemente están pegados 24/7 cuando están de vacaciones, o pegados durante todo el periodo vacacional a la inteligencia sin saber. La inteligencia me refiero a todo lo que está en las redes sociales, ¿eh? Es inteligencia artificial al día de hoy, sin saber identificar lo que es la realidad de lo que es la ficción, de lo que es un mundo mágico que no existe realmente. ¿Qué tenemos que hacer desde pequeños, desde que ya están usando eso? Restringirles los accesos a lo que puede ser peligroso, pero primeramente prepararnos nosotros para poderles enseñar a ellos. Desde los 6 años, obviamente cada etapa lleva diferentes responsabilidades con ellos, porque puedes controlar a un niño de 6 a los 12 años, lo que ve, lo que no ve, pero después entra en otra etapa donde ya se empieza a poner más rebelde y va a ver lo que él quiera ver a escondidas tuya. Tienes que estar muy cercano a eso. Pero es importante que las iniciativas como esta que yo planteo se fortalezcan de demás actores, donde podamos a nuestros hijos enfocarlos, sacarlos de las pantallas y enseñarles educación complementaria, finanzas, enseñémosles inversiones, desde chiquitos se puede, enseñémosles lo que es el mundo financiero, lo que es el emprendimiento, lo que es el compromiso, lo que es la responsabilidad. Yo creo que eso no debemos dejarlo de lado, tiene que ir de manera un crecimiento paralelo con la tecnología y la inteligencia artificial, pero sin perder de vista los valores y la cercanía de la familia. Yo creo que eso es importante. Bien. Pues muchas gracias.